Señor, te damos gracias porque nos permitiste reunirnos una vez más. Gracias porque pusiste en nuestro corazón a apartar este tiempo para ti. Queremos venir ante ti y adorarte con todo nuestro corazón y con libertad, Señor. Te pedimos que te manifiestes de una manera bonita en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén.
Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte en esta mañana que realmente tú puedas experimentar comodidad, que te sientas bien habitar entre nosotros, escuchar tu palabra, que te sientas bienvenido en nuestras vidas. Oramos para que esta meditación de la palabra de Dios pueda ser de edificación y de experiencia, de crecimiento, de renovación en nuestras perspectivas como cristianos, como hijos tuyos. Oramos por las necesidades que existan en este momento en nuestra congregación, que podamos estar sintonizados, Señor, que los afanes del mundo y las dificultades no nos estén quitando a nosotros la experiencia de escucharte, de aprender, de estar en intimidad y comunión contigo. Señor, te pido que tomes tus palabras y que sean de gran bálsamo en nuestros corazones. Bendecimos tu santo nombre y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. No sé si ustedes se dieron cuenta que en las noticias salió que en los exámenes de admisión de la Universidad Nacional, de los 18,000 que aplicaron, solo el 30% aprobó el examen de admisión. Y incluso han dicho de que este año disminuyó la matrícula de 4,000 estudiantes menos que aplicaron a los estudios universitarios. Cuando entrevistaron al presidente del colegio, de los colegios privados, y le preguntaron por qué razón era que tan pocas personas habían aprobado el examen de admisión, él explicó algunas razones. Muchas de ellas tienen que ver con el tiempo de la virtualidad que 2 años estuvo enseñando por medio de internet, de que no hubo profundidad, de las capacidades y de todos los indicadores de logro que se pretendían, no se dieron de eso. Lo interesante es que las nuevas generaciones quizás ya no están tan interesadas en entrar a una universidad, a sacar una carrera profesional, pero esa es otra cosa. Ahora, todo el mundo sabe que cuando te inscribes en una escuela nueva, por lo general siempre te dan un examen de ingreso. Ese examen muchas veces tiene que ver con la visión que tú tienes y la admisión de la institución. Es decir, el examen de admisión, el examen de entrada pretende darnos una visión de lo que sabes. Y esa visión de lo que sabemos nos plataforma para la admisión del programa que estamos deseando entrar. Dependiendo de cómo está tu visión, así estará tu admisión. O eres aceptado o eres rechazado. Ahora, quisiera tomar el concepto de que la oración es una escuela. Y creo que es una escuela porque siento que tanto en mi propia vida como en la vida general de la iglesia latinoamericana tenemos algunas carencias respecto a la manera en que oramos, la manera en cómo oramos y para qué oramos. Así que al inscribirnos hipotéticamente en esta escuela de oración, quizás debamos tomar un examen de ingreso. ¿Qué tipo de visión dará a tu vida de oración? Solo tú lo sabes. Pero es importante que podamos contestar algunas preguntas relevantes sobre mi forma de orar y mi motivación a orar. Es como un examen. Para nuestro examen de admisión está en el capítulo 3 del libro de Efesios. Ustedes pueden buscar el capítulo 3 del libro de Efesios. Quiero leer los capítulos 14, del versículo 14 al versículo 21. Efesios 3, 14 al 21. Dice Efesios 3, 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas muchas veces más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Al ver la oración de Pablo por los creyentes de Éfeso, quisiera tomarla como una especie de inventario y hacernos algunas preguntas. Alguien ha dicho que ningún cristiano se eleva más alto que su vida de oración. Es decir, lo repito, ningún cristiano se eleva más alto que su vida de oración. Y esto se debe a que la oración está muy ligada a mi vida interior. Es decir, todos sabemos que la parte más importante de la vida o de mi vida es la parte que solo Dios ve, no la parte que tú ves, o mi esposa, o mi esposo, o mis nietos ven, sino la parte que Dios ve. Eso significa que si no me estoy tomando tiempo para fortalecer mi carácter, para tener raíces en mi vida, si no me estoy tomando tiempo para hablar con mi Padre en el cielo, estoy en serios problemas. Todos debemos recordar que Jesús dijo: sin mí, nada podéis hacer. Esa expresión es categórica. Ahora, observe que Jesús no dijo: sin mí eres discapacitado, sin mí pasarás difícil, sin mí tendrás dificultades. No, dice: sin mí nada podéis hacer. Significa que es una total inutilidad. Por eso es tan importante que hagamos un inventario de nuestra vida de oración en esta mañana. La versión, la NBI, pone el texto de esta forma: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe el nombre de toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una tremenda oración. Yo realmente confieso que necesito mejorar mi vida de oración. Puede ser que usted no, que tenga una vida de oración abundante, pero yo sí necesito mejorar mi vida de oración. A veces como que me cuesta mantener la dinámica de una oración ferviente, constante y poderosa. Al leer este pasaje descubrí que mientras medito en esta oración particular, Dios me hace algunas preguntas para ayudar a mejorar mi vida de oración. Quizás fueron preguntas que salieron en el texto como un examen de admisión a mi vida, a una nueva dimensión y una realidad de la oración. Así que hay varias preguntas que nos vamos a hacer y todos nosotros tendremos que contestarla como un examen personal. La primera pregunta sobresalió del texto y es bastante obvio. Aparece en el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La primera pregunta que me hizo el texto fue: ¿por qué estoy orando? ¿Por qué? O sea, ¿por qué debo orar? ¿Por qué necesito la oración? Y en el texto hay por lo menos tres dimensiones interesantes.
Ustedes observan que Pablo en el versículo 1 del capítulo 3 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Y los versículos 2 hasta el versículo 13 es como que si es un paréntesis, está explicando algo. Pero luego el versículo 14 vuelve a repetir lo mismo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La primera cosa que uno mira aquí es que nosotros debemos orar porque hay una causa evidente en nuestras vidas. Pablo oraba por causa de los gentiles. El apóstol Pablo simple y sencillamente dijo: miren, yo doblo mis rodillas y oro porque mi visión, mi disposición, mi deseo o mi propósito evidente en mi vida es que Dios me dijo que yo iba a ser un apóstol a los gentiles. Ahora Pablo dice: esa visión que Dios me dio a mí sobre por qué yo tenía que ir a los gentiles me trajo problemas. Porque cuando Dios le dijo a él lo que tenía que hacer, Pablo tuvo que decirle a todos los judíos: señores, yo no voy a estar con los judíos, sino que voy a ir con los gentiles. Y todas las veces que el apóstol Pablo trabajaba con los judíos, o salía apedreado, salía perseguido, salía encarcelado. Y todas las veces que Pablo oraba o ministraba con los gentiles, Dios le abría puertas, Dios hacía muchas cosas. Entonces el apóstol Pablo dice: miren, hay una causa evidente en mi vida. Mi propósito lo he descubierto, y mi propósito es los gentiles. Y esos gentiles me han traído problemas, me han traído ciertas cosas difíciles. Esta es la parte misional de su causa, es una expresión visible de su oración. Cada vez que Pablo tenía la oportunidad, veía a los gentiles, oraba por esto, oraba por aquel, se iba a tal lugar, viajó por todo el mundo, llegó hasta España, hizo tantas cosas. ¿Por qué? Porque para él la oración tenía una causa evidente. Porque estaba orando, algo le cargaba, algo le apasionaba en su vida. Y lo que le apasionaba en su vida eran los gentiles. El pueblo que no había sido incluido con los judíos y al que quería unir en una sola iglesia, en la edificación del cuerpo. Por lo tanto, él oraba por lo que le apasionaba, y le apasionaba lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué oramos? Bueno, en primer lugar deberías de orar por lo que te apasione, por lo que Dios te ha dicho que debes hacer en esta vida. El problema es que muchas veces no hemos descubierto qué es lo que Dios quiere que hagamos, y creemos que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que hagamos, pero Dios tiene un propósito específico para cada vida de uno de nosotros, para que seamos personas de fruto y que tengamos la capacidad de ser usados por Dios en un aspecto propósito. Y eso se va a ver más adelante. Pablo, al hacer la interrupción, Pablo dice: a mí la causa evidente por la que oro es por los gentiles. Eso significa que su oración va más allá solo: Señor, dame salud, Señor, dame comida, Señor, provéeme dinero, Señor, dame los recursos. O sea, su oración era, cada vez que Pablo se ponía a orar, decía: no, yo quiero alcanzar a los gentiles porque eso es lo que me apasiona. Y si lo que te apasiona no procede de Dios, hermanos, entonces tenemos serios problemas en lo que estás haciendo, y tus oraciones se convierten en oraciones muy egoístas, porque Dios muchas veces nos ha mandado a hacer cosas que no las estamos haciendo con la pasión que es tan evidente en nuestras vidas. Pablo fue arrestado muchas veces por eso. Pero la segunda cosa que Pablo dice: miren, hay una causa evidente. Es una causa misional, es una causa que me apasiona, es algo que yo quiero. Creo que la pasión es lo que nos hace levantarnos cada día. Eso es lo que es la pasión. Y uno nota cuando una persona está apasionada por algo. Cambia, hace todas las cosas. Y podemos apasionarnos por muchas cosas seculares, pero lo que debería apasionarnos es el que nosotros seamos usados por Dios, el que tengamos una perspectiva espiritual de donde estamos. Ahora observe que la segunda causa no es una causa evidente, sino es una causa no vidente. Es el aspecto motivacional de su causa. ¿Por qué ora Pablo? Ora por la pasión, por la motivación. Y en la expresión que utiliza Pablo dice: por esta causa también yo,
perdón, estoy en el versículo 15, 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire cómo lo apasionaba Pablo. Es interesante que antes de entrar en el detalle de lo que es la causa de Pablo, hay que hacer un análisis de la palabra, y esto me pareció muy interesante, porque la palabra causa tiene dos acepciones en el texto griego. Primero está la palabra común para causa, o para algo que es una causa o algo que es una carga, y es la palabra haitía. Esta palabra se puede traducir como responsabilidad, como carga, como bulto, como se usa en sentido a veces de culpa. Pablo no usa esa palabra aquí, sino que Pablo se inventa una palabra que solo aparece 3 veces en sus epístolas. Y es una palabra interesante porque hace un juego de palabras. El apóstol Pablo no usa la palabra haitía aquí, porque para Pablo lo que Dios le ha mandado a hacer no es ni por culpa, ni es una carga que lo desanima, ni tampoco es un bulto que tiene que manejar. Para Pablo la causa que él tiene es una causa totalmente diferente. Entonces Pablo utiliza la palabra harim, y cuando él dice por este harim, está diciendo varias cosas interesantes, porque la palabra harim tiene 2 raíces. Uno es de la palabra jairo, que tiene que ver con gozo, y haris, que tiene que ver con gracia. Y esto hace una cosa totalmente diferente para lo que nosotros hacemos para Dios. Para muchos de los gentiles podía ser una carga secular, pero para Pablo era una causa espiritual. Él veía que lo que estaba haciendo no era algo que hacía por responsabilidad, por culpa o por cargarse, sino que sabía que lo que estaba haciendo era algo impuesto por Dios, que le debería traer por gracia que se lo habían dado, y que también tendría que haberlo hecho con gozo y con alegría y satisfacción. Por eso Pablo decía que él llevaba las cargas de la iglesia, y las cargas para Pablo, aunque podían ser cansadas y podían ser riesgosas, no hacía en su vida algo que lo desanimaba, porque sabía que esa causa es una causa que vale la pena, es una causa que viene de Dios, es una causa que al final trae resultados de satisfacción en la vida de las personas. Entonces, cuando yo veo lo que estoy haciendo y entiendo que lo que estoy haciendo, donde Dios me ha puesto, lo traslado al hecho de que procede de Dios, simplemente lo que estoy haciendo se convierte en algo más fácil de llevar y con mayor esperanza. Por ejemplo, si yo veo que mi grupo de clase en la escuela es una carga, la puedo ver desde 2 puntos de vista. La puedo ver como una haitía, es una responsabilidad, hay que hacerlo por culpa y por necesidad, o lo puedo ver desde el punto de vista harim, es algo que Dios me ha dado como una responsabilidad donde yo puedo encontrar satisfacción y gozo, porque esa carga procede de Dios. Entonces le transmito la espiritualidad a lo que estoy haciendo, y lo que estoy haciendo se convierte ya no en una cuestión rutinaria o algo ocioso, sino que se convierte en algo que simple y sencillamente Dios me lo ha dado, y termina siendo como una plataforma para mi oración. La oración nuestra tendría que ser, como Pablo dice: señores, yo quiero que lo que hago por los gentiles lo vea como algo alegre, como algo que viene de Dios, y por esa causa que viene de Dios hago cualquier cosa. ¿Sabe qué significa eso? Es redimir nuestros ambientes seculares, hermano. El hecho de que veamos un documento legal solamente estéril, o veamos una clase o una materia, o veamos algún tipo de cosa que estamos haciendo y lo vemos tan parcamente como algo culpable, responsable, o algo que se me ha cargado, y no le traslado la insulina espiritual a esa carga, entonces esa carga así de plano nos va a destruir y no nos va ni siquiera a permitir orar. Y Pablo dice: pues yo quiero orar para que mi mundo secular, para que el mundo de los gentiles se convierta en algo espiritual. Y no necesariamente tengo que ir a la iglesia para que sea espiritual. Significa que mi escritorio en mi oficina, mi escritorio en la universidad o en el colegio se convierten en las plataformas y los púlpitos de las causas que Dios nos ha mandado a hacer. Por eso hemos sido dispersos por todo el mundo. ¿Qué causa estamos nosotros viendo en nuestras vidas? ¿Cuál es la carga que realmente
Ahora, Pablo, a pesar de que los gentiles eran una carga dolorosa por las repercusiones que le daba, la ve desde el lente de que cuando procede de Dios implica ser merecedor de una gracia y debe enfocarse en la alegría que produce algo que estamos llevando. Cuidar a un enfermo, por ejemplo, se puede convertir en una carga haitía, una carga ánimo. Y cuando yo veo que Dios puede estar haciendo algo a través de mi carga, entonces Pablo dice, yo por eso doblo mis rodillas. Ahora, la tercera cosa es que Pablo dice, miren, no solamente estoy orando por los gentiles, o estoy orando porque mi causa se convierte en algo espiritual, sino que estoy orando porque entiendo una cosa. Miren lo que dice el versículo 20 del capítulo 2. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí vemos una causa no solamente misional o motivacional, sino una causa eternal, una causa muy evidente. Pablo dice, miren, además de eso, el que incluya a los gentiles y que los vea como una carga que procede de Dios, es que porque está de acuerdo a un plan que Dios quiere hacer, que es hacer un grupo, una iglesia y edificarla. Y yo participo de eso. Ahora fíjense que una de las cosas tan importantes que nos hacen desanimarnos o animarnos es que muchas veces nosotros queremos sentirnos que somos parte de algo importante. Es la naturaleza del ser humano. El problema es que muchas veces el diablo nos hace ver a nosotros como que ya no somos parte de nada importante. Y al sentirnos tan ordinarios y rutinarios, simple y sencillamente descartamos toda la experiencia espiritual que Dios puede hacernos y que somos partícipes de un proceso y un plan de edificación de Dios. En todo el mundo Dios está edificando su iglesia, a sus santos, y todos nosotros participamos de esa edificación. Y eso es bien importante, porque si no nos damos cuenta que somos partícipes de esa edificación, entonces perdemos la perspectiva. Esta causa, dice Pablo, por esta causa. ¿Por qué está orando Pablo? Está orando por una causa que valga la pena, una causa que sea trascendental en su vida y una causa que le produzca placer porque está obedeciendo a Dios. Pero yo no sé qué tipo de causa está batallando usted, qué tipo de causa está luchando. No está mal orar por las necesidades materiales. Jesús mismo dice, danos hoy nuestro pan de cada día. No está mal orar por mis problemas. Pablo oró 3 veces por su aguijón en la carne. Tampoco está mal orar por las necesidades materiales y físicas de otras personas. Pero Pablo dice que fundamentalmente su oración, por lo que él está haciendo, la verdadera razón detrás de mi oración es que quiero ser parte de un proyecto de Dios en esta vida. Hermanos, perdónenme, pero no se trata de hacer dinero, de tener trabajo, se trata de que somos partícipes de un proyecto de Dios. Si no hacemos lo que Dios quiere en este proyecto, simple y sencillamente vamos a tener una visión muy secular de lo que estamos viviendo en nuestras vidas. Ahora, Jesús es interesante porque él tenía una causa, lo que le apasionaba a Jesús era increíble, y lo que le apasiona a Jesús debería apasionarnos a nosotros. Así que lo primero que el texto me preguntó es, ¿por qué estoy orando? Estamos orando por ser parte de una causa vital en el reino de Dios. Todos nosotros participamos. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que Dios nos va a juzgar por esa causa. Es decir, nos va a pasar la factura si nosotros no enfatizamos la causa espiritual en nuestras vidas. La segunda pregunta de mi examen de admisión es,
No solamente por qué estoy orando, sino la segunda es cómo estoy orando. ¿Cuál es mi actitud? Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión es interesante, porque la idea de esto es estar totalmente postrado ante Dios, que tirado en su regazo. Doblo mis rodillas, para ser honesto, es una expresión muy interesante. Yo no recuerdo haber doblado mis rodillas ante mi papá alguna vez, en lo que él tuvo vida. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué Pablo utiliza la expresión doblo mis rodillas? Y oiga, no ante el Señor Jesucristo, sino que dice ante el Padre del Señor Jesucristo. Y esto me gustó. Porque Pablo dice, miren, en primer lugar, mi oración tiene una dimensión posicional. ¿Qué significa eso? Estoy en rodillas. Ahora, muchas veces hablamos sobre eso. A veces debemos orar, pero cuando vemos esta expresión, la pregunta es, ¿cómo ora Pablo? ¿A qué se refiere cuando se arrodilla ante su Padre? Bueno, estamos viendo que Pablo dice, yo llego ante Dios como un hijo que llega ante su papá. El vínculo relacional de Pablo con Dios es un vínculo de papá e hijo. Soy su hijo y él es mi padre. Ese vínculo debemos entender que Dios es nuestro Padre. Ahora, muchas veces nosotros nos acercamos a Dios no como nuestro Padre, nos acercamos como el juez, el condenador, el que me provee, el que me da, pero no ese vínculo relacional entre Padre e Hijo. Pablo dice, estoy orando como un niño viniendo a un Padre, y mi postura es la de inclinarme en una relación íntima. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas, una forma enfática. Y observe, dice, por esta causa doblé mis rodillas, o por esta causa doblaba mis rodillas, no dice, por esta causa doblo mis rodillas. La expresión doblo es un verbo presente que implica que Pablo no era arrodillarse ocasionalmente, sino que era un arrodillarse constantemente. Era su forma de llegar ante su Padre y decirle, Padre, aquí estoy de rodillas pidiéndote. Muchos de nosotros oramos de rodillas solo cuando ya estamos desesperados y nos postramos, pero la mayoría de veces nuestra manera de acercarnos a Dios es tan abierta y prematura y tan insípida, sin aquel sentido de que estoy hablando con mi papá. Ahora, esto tiene connotaciones interesantes. ¿Sabe por qué? Porque si usted en lo terrenal tuvo una mala experiencia con su padre, va a trasladar esa figura a Dios, y cuando la traslada a Dios va a creer que Dios es como su papá terrenal. Y muchas personas, por ejemplo, con su padre terrenal no se comunican, ni hablan, ni tienen comunicación. Entonces la relación que va a trasladar con su papá es precisamente la misma. Dios ya sabe lo que sé, yo no puedo hablar con él. Y Dios lo que está diciendo es que debemos acercarnos de una manera, es decir, una manera situacional, una manera posicional. Y la manera en que Pablo dice es, miren señores, yo me acerco a Dios como un niño se está acercando a su papá, y es la idea de estar haciendo negocios con él, con Dios, en reverencia y con santo temor. Ese tipo de intimidad que hacemos con Dios va más allá de los protocolos y de los ritos que muchas veces podemos hacer. La segunda dimensión no solamente es una dimensión posicional, sino que es una dimensión relacional. Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre, pero también dice que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y utiliza la expresión nuestro, que significa que Jesús también es partícipe de mi relación con el Padre. Debo recordar que el propósito de la oración no es hacer mi voluntad en el cielo, sino es hacer la voluntad del Padre en la tierra. No es decirle a Dios, Señor, hace tal cosa, es que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús, en el jardín del Edén, en el jardín de Getsemaní, se postró sobre su rostro mientras oraba. Pero lo que este pasaje dice es que mi postura es la de un niño sometido al Padre, rindiéndose a una amorosa relación. ¿Qué diferencia hubiera sido con el hijo pródigo cuando le dijo al padre, dame lo que yo quiero? En vez de haberle dicho, Señor, ¿qué hacemos con esto?
¿cómo podemos hacerlo? Le dijo, dame. Y muchos de nosotros tenemos ese vínculo con el Padre de esa forma. Dame más, dame. Pero no estamos ante Él como un Padre amoroso. Ustedes han visto cómo un hijo habla con su papá. O sea, entonces como hablan con su papá, llegaban con protocolo. Oh, mi estimado progenitor, quiero vuestra atención para la petición que os voy a hacer. ¿Qué dirías, papá? Felipe, no soy tan loco. ¿Sí? A veces ni palabras utilizamos, solo un abrazo, una expresión para decir qué querés, ¿verdad? Porque la intimidad y la relación con el Padre hace que el corazón del Padre se motive a hacer las cosas para nosotros. Pero a veces creemos que las palabras bonitas, rimbombantes, las posiciones exóticas o los decretos que salgan de mi boca van a hacer forzar a Dios para que nos conteste. Cuando simple y sencillamente tenemos que acercarnos a Dios como un niño que viene y hace las cosas. Ahora fíjese que esa relación de un hijo con un padre debe entendernos esto. Miren lo que dice el versículo 15: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Fíjense que ese versículo, yo lo he leído varias veces, pero hoy me puse a pensar cuando lo estaba leyendo, que la familia de Dios, no solamente Dios nuestro Padre, sino que el nombre de Dios está con nosotros. Es decir, como cuando el Padre pone su nombre con nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros no solamente tenemos una relación con Dios porque Él es nuestro Padre, sino que nos ha dado su apellido. No sé si usted entiende eso. Cuando va a inscribir en la alcaldía a alguien, le piden los nombres de papá y la mamá, y el niño tiene el nombre del padre y la madre. Pero lo que el texto dice es que nosotros, cuando nacemos de nuevo, Dios nos da a nosotros la familia, y esa familia lleva el nombre de Dios. Ahora, ¿cuál es el nombre de Dios? Jesucristo es su nombre, y nosotros entonces tenemos que ver que somos una familia. Alguien, ahora, la palabra que utiliza Pablo aquí, la que utilizaban los griegos para familia, es la palabra patria. Y eso es bien interesante, porque los griegos consideraban que la sociedad y la patria estaba formada por familias, y por eso se utiliza el término patria. Entonces quiere decir que nosotros no solamente somos una familia, sino que somos una nación, somos un pueblo, somos un cuerpo en el que estamos, es decir, lleva nuestro nombre. Pero hay una cosa todavía más interesante. Observe que dice que de quien toma nombre a tu familia, ¿dónde dice? En los cielos y en la tierra. O sea que el vínculo de familia no lo perdemos en el cielo, ¿no? Seguimos siendo familia. Y otra cosa, la familia que se ha ido para el cielo lo vamos a poder ver, vamos a reconocer que viene de Dios en las personas. Quiere decir que nuestra vinculación con Dios en la oración va más allá de lo que vemos aquí, va más allá de lo que es una vinculación más extraordinaria, de que se nombra toda la familia. Es la familia de Dios. Así es que, ¿cómo estoy orando? Como un niño rendido a mi Padre. Y dije, ¿por qué estoy orando? Para una vida trascendental, una vida de impacto en mi vida. La tercera cosa es, ¿para qué estoy orando? Aparece en el versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud. Aquí aparecen varias veces, 3 veces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pablo dice, ¿qué? ¿Para qué van a orar? Ya saben por qué están orando, por una causa trascendental. ¿Saben cómo están orando? Acercándose a Dios como un niño que va a acercarse a su padre. Pero la tercera cosa es, ¿para qué? Y Pablo tiene 4 solicitudes aquí. Son bastante interesantes porque estas 4 solicitudes tocan las 4 áreas más necesitadas en mi vida. Ahora, estas 4 áreas necesitadas pueden no estar en tu vida, pero sí están en mi vida. La primera necesidad aparece en el versículo 16. Él ora por poder espiritual ante la debilidad. Pablo dice, miren, yo soy débil.
Y por lo tanto necesito que Dios me fortalezca, necesito el poder, la propiedad espiritual. Dice que Él nos va a dar la propiedad espiritual y la fortaleza conforme a las riquezas de su gloria. Esto es bien importante porque Pablo lo que está diciendo es: Dios es tan rico que nunca se le acaban las riquezas. Por lo tanto, todas las riquezas y todo lo que tiene la palabra riqueza tiene que ver con el aspecto de todas las bendiciones y las promesas que Dios tiene para nosotros. Y Él dice: nada se me acaba, yo te puedo dar cualquier tipo de fortaleza espiritual porque tengo para todas en eternidad. La expresión fortalecidos tiene que ver con aumentar, incrementar. Ahora, si observamos en el capítulo 2, versículo 7, dice que nosotros somos salvos por las riquezas de su gracia, mientras que aquí dice que somos fortalecidos por las riquezas de su gloria. Quiere decir que Dios tiene tantas capacidades para hacernos a nosotros fuertes, poderosos. Y la dimensión es en la persona interior. Pablo decía: hermanos, somos débiles. Yo no sé si usted es fuerte, pero yo soy débil. Ante las tentaciones y ante las cosas, soy muy débil. Y lo que Pablo dice es: si querés orar, ¿para qué querés orar? Bueno, pedirle a Dios fuerza para tu debilidad. Decirle: Señor, dame poder, dame fuerza. Pablo le dijo a Timoteo: ejercítate en la piedad. Necesitamos esa disciplina. Hay momentos en la vida en los que estamos totalmente agotados y no nos sentimos adecuados, y eso es todo. Esto de pedir fortaleza es algo real, hermano. ¿Creen ustedes que Dios nos fortalecerá a nosotros? Toda esta, de ayer para ahora, toda la noche no dormí bien, no dormí nada más, porque de alguna manera en mi casa había una lucha espiritual, había muchos demonios, había muchos ataques espirituales. Y cuando sucede esto, me afecta en el sueño, me afecta en muchos temores y muchas cosas. Y estaba tan intranquilo que dije: bueno, si Dios dice que nosotros tenemos que tener fortaleza, hay que pedírselo en mi debilidad. Y empecé a orar para que Dios me diera fuerza para dormir, para eso. Y fui luchando y luchando hasta que pude quedar dormido. Sin embargo, hermanos, deben entender esto: la oración nos hace a nosotros para que podamos guerrear la guerra espiritual. Ahora miren, ustedes, los que hemos estado desde el inicio en la iglesia, sabemos nosotros que nosotros creemos en la guerra espiritual y creemos en todas esas cosas, y sabemos que hemos experimentado desde los inicios batallas contra demonios, contra personas que se infiltran, contra gente que viene a atacarnos, con gente que está orando para que nos destruyan. Y es cierto, pero nosotros siempre hemos sido de que nosotros no tomamos la guerra espiritual como un show o una cuestión de super misticismo, de superstición. Pero hermanos, el enemigo nos ataca. Y hay momentos en los cuales lo hace visiblemente e invisiblemente y ataca nuestras vidas. Ahí no tenemos. Pablo dice: si estás débil, si estás siendo atacado, ¿cuándo fue la última vez que oraste por fuerza espiritual en tu debilidad? O nos sentimos tan adecuados, tan autosuficientes, que Dios simplemente no puede hacer nada sin nosotros. Guerrear la vida espiritual no se trata de fórmulas mágicas ni de decretos de liberación en la vida de la persona. ¿Sabes dónde empieza la guerra espiritual? En una vida honrada, sana y santa de Dios, que es lo que intimida a un enemigo. No son las palabras que decimos las que hacen que el enemigo sea atado, son nuestras dependencias en el poder de Dios para ser atado, para poder que el enemigo pueda ser callado. Así es que Pablo dice: miren, yo oro por propiedad espiritual ante la debilidad. ¿Por qué? Porque me la veo mal. Por favor, las próximas veces que usted se vea emproblemado, no descarte que sea un ataque del enemigo a su vida, y por lo tanto esté firme y batalle con el poder de Dios en su vida. La segunda petición que hace Pablo
él no solamente pide que va a orar por propiedad espiritual, sino que la segunda cosa es que dice, miren, yo soy débil y mantengo mi debilidad, por lo tanto pido propiedad espiritual. Pero también dice, a veces soy demasiado superficial en mi vida. Y ante la superficialidad de mi vida, dice Pablo, yo necesito profundidad de Dios. Quiero profundizar. El versículo 17 dice que Cristo habite en sus corazones a través de la fe, que ustedes estén arraigados y cimentados en amor. Pablo dice, necesito profundidad, necesito meterme más en las cosas de Dios, introducirme más, no ser una persona chapucera que solo haga cosas superficiales. Ahora pensemos esto, hay 3 palabras en este verso que hablan de profundidad. Algunos cristianos no oran por la profundidad que necesiten, no piden porque se sientan superficiales. Cuando Jesús le dijo a Pedro que se lanzara a las profundidades, significaba mucho más que vamos a pescar. En realidad le estaba diciendo a Pedro, ¿por qué no sales de las aguas pocas profundas y te metes más en lo profundo? Recuerdo haber escuchado a uno de mis maestros en el seminario predicar hace muchos años, que me impresionó mucho, un maestro que no olvido y que ya murió, por cierto. Estaba predicando sobre el río de Ezequiel, el libro de Ezequiel. Aquel recuerda donde Ezequiel vio el trono de Dios y el río se dio y se hizo más profundo y todo lo que tocaba cobraba vida. El maestro dijo, quiero que consideres en primer lugar la fuente del río, el trono de Dios. Quiero que consideres la fuerza del río, todo lo que toca cobra vida. Y la otra cosa que dice, y además quiero que consideres el curso del río se vuelve más y más profundo hasta que Ezequiel se encontró nadando en el río. Y este hombre dijo, para muchos de nosotros nuestra vida de oración se basa simplemente en estar metiendo los dedos de los pies en la profundidad espiritual. ¿Saben cuál es la figura y la metáfora que Dios nos puso? Son como aquellas personas que llegan al mar y ven la profundidad del mar y están en la orilla echándose en agua caliente, con toda la arena que llega revuelta de la resaca, cuando tienen toda una oportunidad para profundizar y nadar. ¿Qué tan profunda es su vida? Y cuando hablamos de profundidad, ya verdad que es lo que Pablo utiliza. No estoy hablando de que se sepa de memoria los versículos, o que haya cursado materias en teología, o que haya hecho esto. No se trata de eso. Eso nos da profundidad. Eso solo nos da a nosotros conocimiento. Para mí lo que dice, las 3 palabras que Pablo utiliza para profundidad. La primera palabra es la palabra que aparece en el versículo. Dice, para que habite. ¿Ves esa palabra en Cristo? Esta palabra es interesante, fíjense, ¿sabes por qué? Porque el lenguaje en el que Pablo escribió en griego significa establecerse y sentirse como en casa. La palabra habitar significa eso. Eso es lo que realmente significa. Pablo dijo, estoy orando para que Jesucristo penetre cada vez más en mi corazón y se sienta cada vez más en su casa. Que mi vida haga que Jesús se sienta como que esté en su propia casa. Hay algo en mi vida que hace que Jesús se sienta nervioso e incómodo. Aquellos de nosotros que a veces hemos viajado por algunos lugares, a veces nos hemos quedado en casa de otras personas, ¿no es cierto? Y uno a veces entras a ciertos lugares, ciertas casas donde te sentís como en casa, ¿no? Muy cómodo, te puedes quitar los zapatos, puedes tener una... Pero a veces estamos en otros lugares en donde en los 15 minutos uno dice, híjole, tengo que ir de aquí porque aquí me siento incómodo, no me gusta estar aquí. Ahora el Señor Jesús viene por su Espíritu a morar en mi corazón en el amor, y Él quiere profundizar más y más en mi vida, y la idea es, ¿se siente cómodo como en casa en tu corazón Jesús? Ahora observe esto, en Génesis 18 y Génesis 19, sabemos los capítulos y las historias. En Génesis 18, Abraham está en su siesta, es un anciano de 99 años, y aparecen 3 viajeros. Y Abraham dice, es algo importante porque nadie viaja a esta hora. Entonces les dice que pasen a su casa, y al entrar en su casa les dice, siéntanse cómodos, les voy a dar atención. Y oiga lo que hace Abraham, les dice, les voy a preparar un bocado. Y Abraham sale y le dice a Sara y a los criados que preparen un ternerito, de los más
jovencitos, le hacen leche, le hacen crema y todo. Y cuando miro que Abraham le hace un gran banquete a estos 3 viajeros, me puse a pensar, para Abraham ese gran banquete es solo un bocado, pues. Es decir, que casi le hubiera hecho dejar un banquete, o sea, por toda la casa, ¿no? Pero para un bocado es darle todo lo mejor a estas personas. Y al hacer eso descubre que entre ellos son ángeles y que uno de ellos es Jesús, porque es el ángel de Jehová. Y en ese capítulo empiezan a dialogar y es el momento en el que Dios le dice a Abraham que Sodoma estaba en problemas, que la va a destruir, y él empieza a interceder por Lot y todo lo demás. El capítulo 19 dice que los ángeles van a la ciudad para ver si la destruyen y a ver cómo está la maldad. Y ahora vea esto. Fíjense que me puse a pensar que cuando van a viajar a Sodoma, no viajan los 3, sino que el ángel de Jehová les dice a los otros: vayan ustedes y destruyan esa ciudad. Yo me voy a quedar aquí con Abraham. ¿Sabe por qué? Porque Jehová, el ángel de Jehová, se sentía como en casa, en la casa de Abraham, y no quería ir a la casa de Lot, porque ahí no se sentía como en casa. Había cosas que le incomodaban. Había cosas que simple y sencillamente dicen: no, ahí no me siento bien. No, me quedo aquí con mi amigo Abraham, hablo con él, platicamos, le cuento mis planes y hacemos las cosas. Muchas veces me pregunto si yo he entristecido al Espíritu Santo de Dios para que Jesús no pueda profundizar en mi vida. Cuando Jesús dijo que el Padre iba a morar con Él en nosotros, hablaba de habitar. Habitar en nuestros corazones significa que nuestro corazón está tan en sintonía con Él que mientras Él mora en mi corazón, no hay tensión, no hay vergüenza para Él. ¿Qué es lo que realmente vive en mi corazón? Dios se siente cómodo ahí. Es parte de la profundidad. Soy profundo cuando mi corazón no tiene nada. Cuando Ezequiel fue llevado en una visión al templo y a los lugares, Dios abrió un hoyo en la pared y le hizo ver al liderazgo de la ciudad que están entre las paredes una cantidad de figuras desnudas y pornografía. Y Dios le hace ver: mira lo que esta gente hace en privado. Yo me siento cómodo con eso. Y nosotros, cuando Dios llega a nuestro corazón y dice: quiero examinar tu corazón, decimos: espera un momento, voy a poner cosas para que te sientas cómodo. La palabra vital es una palabra importantísima para la profundidad. Pero la segunda palabra es la palabra arraigados. Y la palabra arraigados da la idea de raíces profundas. Por cierto, la parte más importante del árbol es el sistema de raíces. Y no puedes verlo. Si el árbol carece de un sistema de raíces, o cualquier planta carece de un sistema de raíces, simplemente no logra. Hay muchas personas, muchos hijos de Dios que no tienen raíces, no profundizan, no toman tiempo para ser santos, arraigados y conectados a la tierra, a la palabra de Dios. El significado es que su amor debe ser firme en nuestros corazones. Pablo dice: si tienes profundidad, sí, Cristo habita en tu corazón, y habitar sin ninguna duda. Por otro lado, que tus raíces sean fuertes, que estén creciendo dentro de la palabra para que pueda ser cimentado. Y la tercera palabra es la palabra arraigados y que cimentados. Y la palabra cimentados es una palabra de arquitecto. Es la base que se carga, el hoyo donde se van a poner los fundamentos para construir algo. A veces ponemos unos fundamentos tan grandes, tan buenos, tan fuertes y construimos un gallinero arriba. Si hacemos profundidad, si hacemos las cosas para que crezcamos y hagamos grandes cosas, hermanos, si estamos cimentados, tendremos que desarrollar una base fuerte, sólida. No dejamos que Dios cabe, golpee, vierta, cabe, golpee. Queremos poner cimientos de un rascacielos y no construir un gallinero en nuestras vidas. Esto muchas veces nos está pasando a nosotros.
Ahora, al final, en los versículos 18 y 19, dice otra cosa interesante. Pablo dice: ante mi debilidad, propiedad espiritual. Ante mi superficialidad, necesito profundidad. Pero ante mi ceguedad, ante lo cerrado que soy, dice Pablo, necesito amplitud. Por eso es que en el versículo 18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pablo dice: miren, en realidad Jesús sabe de mi estrechez, soy tan angosto y tan limitado, tengo tantas etiquetas que no estoy abierto a que las cosas de Dios son tan amplias, que el amor de Dios de 4 dimensiones, que tiene una cantidad de largo, ancho, alto, profundo, y que yo no debería de marcar a mi Dios en una sola cosita, porque Dios es más fuerte y dice: Él puede hacer muchas cosas más grandes. Y la palabra, cuando dice en el versículo que Él excede todo conocimiento, es una palabra en el texto griego hipérbole, que dice que es súper lo que conocemos, lo que entendemos. O sea, nosotros nunca podemos entender cuál es la capacidad de Dios. Y Dios dice: estén abiertos a que puedo hacer muchas cosas que no entienden, a que puedo hacer muchas cosas que no son capaces de enfrentar si no les doy la fuerza. Querer entender a Dios es una de las cosas más difíciles. Pablo dice: miren, ante mi estrechez, ante mi vacío, ante mi ceguedad, yo lo que necesito es que simple y sencillamente Dios me dé esa amplitud. Y al final Pablo dice, pero también dice: para que seáis llenos, versículo 19, de toda la plenitud de Dios. Pablo dice: a veces estoy tan vacío que dejo a un lado lo pleno de Dios en mi vida. Ustedes deben saber que todos nosotros, ¿saben ustedes cómo se sabe una persona que es vacía? Un señor iba con su hijo en el campo y a lo lejos escuchó una carreta, y el Señor le dijo a su hijo: vos viene una carreta vacía. Y el Señor le dijo, y el hijo le dijo: ¿cómo así? Pues sí, una carreta vacía. Y dijo: ¿cómo sabes que viene vacía? Es que mientras más vacía viene, más ruido hace. Y eso es lo que hacen las personas. Mientras más vacía, más ruidos, fiestas, bebidas, drogas, sexo, todo, profesión, dinero, recursos. Mientras más vacía, más ruido va a ser. Y Pablo dice: yo quiero ser pleno de Dios en mi vida. No quiero estar vacío. Así que el examen nos ha llevado a 3 preguntas: ¿cómo estoy orando? Como un niño inclinado ante el Padre. La segunda es: ¿por qué estoy orando? Por algo trascendental, una causa importante. Tercero: ¿para qué estoy orando? Estoy orando por propiedad espiritual, por profundidad espiritual, por amplitud espiritual y por plenitud espiritual. Pero falta la última, que es la más difícil. Llegamos a la 4ª pregunta, y creo que es la más difícil. Se desprende de los versículos 20 y 21. Y para que la entendamos, les voy a contar otra historia. Estaba un señor en una iglesia orando a Dios, y llegó otro señor que se puso a la par de él. El primer señor le decía a Dios: Señor, por favor, ayúdame a conseguir $1.000.000 para pagar mi negocio. Necesito $1.000.000. Luego llegó otro y empezó a decir: Señor, Señor, y a gritar: por favor, te lo suplico. Y el otro del millón no se podía concentrar con los gritos del hombre. Quería decirle a aquel: Señor, por favor, ayúdame, tú sabes lo necesitado que estoy. Y el hombre, cansado de los gritos de aquel, dijo: mire, ¿qué es lo que le pasa a usted? Que tengo una gran necesidad. ¿Y qué necesita? Necesito $300. Y entonces el hombre: $300, pa. Los agarró. Tome, cristiano, no me le quite el tiempo de él, yo necesito $1.000.000. O sea, la última pregunta es: ¿estoy dispuesto a ser yo parte de la respuesta de la oración que hago? Se dice: Señor, está bien. Gedeón le dijo: Señor,
¿Dónde están tus grandes portentos y tus grandes obras? Bueno, ve que contigo voy a hacer esas obras. Y él sabe, no, yo soy un pobrecito, muy chiquito. Moisés manda al libertador, está bien, te voy a mandar a ti. Nehemías, sí, las puertas están destruidas y todo, sí. Y Pablo dice en el versículo, bueno, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos según el poder que actúa en nosotros. Ahora a veces no puedo ser parte de la respuesta, sí, pero simple y sencillamente usted debe entender que Dios puede estar aquí. Usted te dice, Señor, envía un misionero a tal lugar, y dice, ¿por qué no vamos? ¿Sí? Señor, provee el dinero para el misionero, provee el dinero para la iglesia. ¿Por qué no lo das tú? ¿Por qué no te sacrificas tú? ¿Por qué no lo haces tú? Porque muchas veces la inmensa mayoría de nuestras oraciones son sí, Dios, hacer tal cosa, pero no me metas a mí en eso. ¿Sí? Y Pablo dice, no, señores, muchas veces Dios va a hacer tanto las cosas que no entendemos que te va a meter a ti en la respuesta. Y por eso Pablo dice que Dios está así. ¿Está dispuesto a ser parte de la oración que usted está haciendo? ¿Por qué estamos orando? Por la edificación de la iglesia. ¿Cómo estamos orando? Sometidos a Dios como niños, como Padre. ¿Para qué estamos orando? Por fuerza espiritual, profundidad, amplitud y plenitud espiritual. Pero lo más importante, estamos orando porque estamos dispuestos a ser parte de la respuesta a esa oración. Tengo la sospecha de que si oro por algo y no digo al Señor, si quieres que lo haga, seré parte de la respuesta a mi oración va a ser muy poco. Pero hermanos, debemos entender que al final Dios dice que es parte del proceso. Hay un precio que pagar. Ahora, ¿cómo está su examen de admisión? ¿Entraría usted en la escuela de oración con estas preguntas? Es importante, hermanos, que entendamos que orar va más allá de hacer ciertas cositas. Es una dimensión más grande como el apóstol Pablo mencionó. Vamos a orar. Señor, gracias. Te damos gracias porque a veces es tan difícil entender que somos parte de la respuesta a la oración. Ayúdanos, Señor, a entender que somos esa parte importante y vital en la oración. Ayúdanos, Señor. Que podamos acercarnos a ti por profundidad, por plenitud, por amplitud, y que podamos entender lo que Dios tiene para nuestras vidas, que tengamos causas espirituales. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén.